Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mauricio Beltrán Miranda, profesor e investigador de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y trabajo principalmente en la licenciatura en composición musical para medios audiovisuales y escénicos. También soy responsable del cuerpo académico Investigación y Creación Musical. Antes de iniciar, quiero agradecer encarecidamente al doctor Daniel Malpartida y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por hacerme esta invitación a participar en este seminario. Esta presentación se titula Invenciones y disrupciones de la inteligencia artificial en la creación musical y es un adelanto general del trabajo de investigación que actualmente estoy desarrollando sobre el impacto de la IA en el arte, muy en concreto en la composición musical. Realizaré esta presentación y les invito a participar al final de la misma con sus preguntas y comentarios. La estructura de esta presentación está dividida en 7 puntos: objetivo, justificación, enfoque disciplinario, fundamentación teórica, discusión, conclusiones y, por último, referencias. Este estudio realiza una exploración sobre cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están remodelando el panorama de la composición musical, así como las posibles implicaciones en las actividades musicales creativas a corto y mediano plazo. Es evidente que la inteligencia artificial ha facilitado innovaciones significativas en la música. La justificación de este estudio radica entonces en la importancia de comprender las transformaciones inducidas por la IA, ofreciendo un análisis de su implementación y del impacto resultante en la experiencia musical y en otros aspectos del desarrollo humano. Asimismo, es muy relevante cuestionar el impacto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático desde distintos enfoques como el tecnológico, el estético, el ético y el social. Este estudio aborda la intersección entre la musicología, la ciencia y la tecnología, la ética y la sociología. Durante la presentación se discuten ejemplos concretos de cómo la integración de estos campos ha dado lugar a nuevas formas de creación y producción musical, subrayando el papel de la inteligencia artificial como un puente entre la creación musical tradicional y las tecnologías emergentes. Partiremos de algunos conceptos importantes de definir, así como de las investigaciones y resultados acerca de música y de inteligencia artificial de recientes investigaciones, como las de David Heskin, que es un renombrado consultor para líderes y empresas sin fines de lucro en las áreas de innovación, diseño de trabajo, negocios y tecnología, así como del músico investigador Irving Goff. Definir música ha resultado siempre algo esquivo y difícil de alcanzar. Incluso la enciclopedia de música Groves, que es una de las más importantes en el mundo, por mucho tiempo ni siquiera incluía una entrada con ese concepto. El investigador Irving Goff escribe un artículo llamado Music: A Practical Definition en la revista especializada The Musical Times y dice: la música es sonido humanamente organizado, con una intención o propósito y dentro de una entidad estética reconocible. Es una comunicación musical dirigida por quien la crea hacia un oyente conocido o no previsto y a través de un intérprete. De esta definición, ya desde el inicio, la música es sonido humanamente organizado, es en la actualidad un concepto que es ampliamente desafiado. Esto con los avances impresionantes de la inteligencia artificial. Tecnología puede ser definido como la aplicación práctica del conocimiento científico, a menudo dando como resultado la creación de herramientas, dispositivos o sistemas. En esta diapositiva podemos apreciar los subgrupos que están contenidos en el gran concepto de la inteligencia artificial. Esta
puede ser definida como un campo de las ciencias computacionales dedicado a crear sistemas que imitan a la inteligencia humana utilizando lógica, árboles de decisiones y aprendizaje autónomo. La investigación en inteligencia artificial se enfoca en cómo las máquinas funcionan y aprenden de su entorno y cómo interaccionan con los humanos y con otras máquinas. El aprendizaje automático o machine learning es una rama de la IA que se enfoca al desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras realizar tareas sin estar específicamente programadas para ellas. A su vez, el aprendizaje profundo o deep learning es la utilización de algoritmos y vastas cantidades de datos en redes neuronales que permiten el autoentrenamiento del software. Se utiliza en muchas aplicaciones y servicios que mejoran la automatización, realizando tareas analíticas y físicas sin la intervención del ser humano. Las aplicaciones del deep learning son enormes y prácticamente son infinitas. Algunos ejemplos importantes incluyen el reconocimiento de imágenes, la creación de vehículos motorizados autónomos, y en el caso de la música existen dos grandes vertientes. Una, la recuperación de la información y otra, la creación musical. La recuperación de información musical es un campo de estudio altamente interdisciplinario. Los algoritmos de la RIM permiten a una computadora escuchar y entender o dar sentido a los múltiples y complejos datos de un archivo de audio. La recuperación de información musical tiene un vasto despliegue de aplicaciones en el campo de la música. Por ejemplo, la clasificación de música y tagging, el acompañamiento musical y sistemas interactivos de música, la gestión de derechos digitales, los sistemas de recomendación de música, la transcripción de música y análisis de partituras, la musicoterapia y la salud, y el que nos interesa principalmente para este estudio, la generación de música y la composición. En esta diapositiva presentamos una visión general de la música creada automáticamente a lo largo de la historia. En los 1950 a los 1960 surgen los primeros experimentos, composiciones algorítmicas, es decir, conjuntos de reglas para generar música, a menudo basadas en modelos matemáticos y de probabilidad. De esta época surge la Iliac Suite de 1957 de Hiller e Isaacson, que es la primera pieza musical compuesta por una computadora electrónica. En 1958 al 59, el gran compositor Iannis Xenakis crea Analogic A y B para 9 instrumentos de cuerda y cinta. Esta es música estocástica basada en cadenas Markov y en síntesis granular. También de esta época es el Project One de Gottfried Koenig, que este compositor crea música serial por medio de computadoras. A finales de los 80s surgen los primeros intentos de usar redes neuronales artificiales para crear música. John Lewis y David Todd propusieron la utilización de redes neuronales para esta actividad. David Cope, en su estudio EMI, Experiments in Music Intelligence, crea un software avanzado para componer música. Puede crear música en el estilo de varios compositores, desde piezas pequeñas hasta óperas. Esto que hace David Cope marca la transición hacia los modelos generativos modernos. En los 1990s, Michael Motzer y Jeffrey Hellman investigan y logran hacer una secuencia de notas por medio de probabilidades, es decir, componer música que sigue una secuencia que sea totalmente musical, pero basada en las probabilidades. Del 2002 en adelante surge lo que se llama el Deep Learning, que comienza a impactar en la música
y se abordan problemas complejos a partir de audio, catalogación de aspectos musicales y reconocimiento de acordes. A partir de los 2010 en adelante surge un boom en el diseño de modelos generativos modernos, que son un subconjunto especializado de aprendizaje profundo enfocado en la generación de nuevos datos o contenido que se asemeja a los datos con que fue entrenado el sistema. Los modelos generativos utilizan arquitecturas de redes neuronales profundas para aprender la distribución subyacente de los datos y a partir de ahí generar nuevas instancias que son similares a los ejemplos observados. En la siguiente diapositiva veremos algunos ejemplos recientes con estos modelos generativos. Aquí mostramos algunas tecnologías recientes, por ejemplo, el proyecto DeepBug de Flow Machines de la empresa Sony. En 2017 logra crear corales al estilo de Johann Sebastian Bach. Es decir, estos fueron los primeros modelos automáticos capaces de generar contrapunto. A través de Flow Machines también se crearon las que se consideran como las primeras canciones de pop compuestas completamente por inteligencia artificial. Esto fue aproximadamente en el año 2016. Algunas tecnologías como Lalals, Vocify y otros transforman la voz del usuario en la voz de alguna celebridad. Desde luego, esto crea nuevos problemas como la propiedad intelectual o la individualidad de cada persona, más particularmente de las celebridades. Otro programa importante, SoundRaw del 2020, es capaz de crear música a partir de la descripción que le dé el usuario. Esto totalmente música instrumental sin letra. Algo similar se crea con la plataforma Aiva, que es capaz de generar canciones en distintos estilos con lo que alimenta el usuario. El usuario luego puede modificar el arreglo a su gusto. Esta es una particularidad de esta plataforma Aiva. Otra es la llamada Soundful, que crea música de fondo para videos, streams y podcasts, también sin letra. Y también tenemos la llamada MuseNet de OpenAI, que es un creador de canciones de 4 minutos. Puede combinar estilos distintos. A continuación les voy a mostrar un caso particular de la utilización de una de las tecnologías de inteligencia artificial más recientes, que es esta plataforma llamada Suno, que es un generador de canciones realistas. Puede generar letra y voces que son totalmente humanas o lo más parecido a lo hecho por un ser humano. Esto a partir de un prompt y que puede incluir la letra o no del usuario. Es decir, si el usuario puede incluir la letra, Suno la va a utilizar y si no, Suno es capaz de crear una letra particular basada en el prompt del usuario. Escuchemos 2 ejemplos generados por Suno. La canción que titulé Ruby es a partir de un prompt que yo le di la letra y aquí empieza la discusión de quién es el autor de esta canción. ¿Soy yo? ¿Es Suno? ¿Somos los dos? Empiezan las complicaciones que son una parte de las disrupciones que está creando la inteligencia artificial en la composición actual y en el arte en general. Vamos a escuchar. She was our little dawn, schnauzer by green, so obedient, so lovely. She behaved like a human being.
Para esa canción, como les decía, yo escribí una letra muy rápido y Zuno fue capaz de crear esa canción bastante realista, pero toda es inteligencia artificial, incluida la voz femenina que se escucha. Lo hice, le propuse hacerlo en idioma inglés porque estas tecnologías están surgiendo en general primero en ese idioma y entonces son más avanzadas en inglés que en otros idiomas. Pero también hice este experimento con español y el experimento incluía la letra tomada de un periódico, en este caso del Excelsior, que es simplemente la nota del clima del 19 de febrero de 2024. Le di un poquito un par de párrafos y le pedí que hiciera esta canción al ritmo de bossa nova. El resultado no es realmente bossa nova, como lo entendemos. Todavía estas tecnologías cometen errores, pero sin embargo podemos apreciar lo que son capaces de hacer en la actualidad. Escuchemos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para este lunes en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Bueno, desde luego la intención de ese ejercicio eh, con, con la plataforma Zuno no era hacer algo realmente artístico, sino empezar a probar los límites de estas tecnologías, en concreto de la plataforma Zuno. Muy bien, entremos al terreno de la discusión. Si bien la inteligencia artificial está teniendo un impacto positivo en la industria musical, existen importantes retos que se deberán discutir y que se están discutiendo a nivel internacional. La inteligencia artificial tiene el potencial para democratizar la creación musical, permitiendo a un rango más amplio de individuos participar en el proceso. Es decir, mientras más avanzan estas tecnologías y más se distribuyen en el público en general, pareciera que es menos importante tener conocimientos musicales o menos imprescindibles para poder realizar una composición. Por consiguiente, muchas tareas y procesos creativos pueden ser realizados por personas sin entrenamiento musical con la asistencia de la IA y a un costo mucho menor o totalmente nulo, por lo que compositores y productores pueden perder contratos de trabajo. Podemos ver un poquito la repercusión de la inteligencia artificial en el futuro de los empleos. Desde el sitio del Foro Económico Mundial hay una aplicación que se llama Transformation Maps, que en tiempo real o actualizado nos puede mostrar qué áreas o sectores son afectadas por la inteligencia artificial en cuanto al futuro del empleo. Una de las más afectadas es la de los medios, entretenimiento y deportes, como podemos ver, y está marcado esa afectación con recuadros verdes. Es decir, al centro tenemos lo que es la inteligencia artificial, que impacta a prácticamente todas las áreas del ser humano. Una de ellas, el futuro de los trabajos. Y dentro de ese futuro de los trabajos hay muchísimas áreas. Todas las que están marcadas con el punto negro son las más afectadas y entre ellas está la de los medios, entretenimiento y deportes. La Universidad de McGill, en Canadá, asegura que, a nivel panindustrial, algunos reportes sugieren que casi la mitad de todos los trabajos podrían ser automatizados. Aquí no estamos hablando solo de música ni de arte, sino todos los trabajos que realiza el ser humano. Los sistemas de inteligencia artificial resultarán en posibles disrupciones significativas de empleo
y exigirán una reconsideración de los sistemas de educación, empleo y políticas reglamentarias. La industria de la música y la grabación ha superado varias disrupciones tecnológicas en los últimos 20 años que van desde el auge de las descargas digitales, la explosión del intercambio ilegal de archivos, hasta la aparición de los servicios de streaming musical. Se espera que el impacto de la inteligencia artificial generativa marque el inicio de otro periodo de transición. De acuerdo con un estudio reciente de la firma de consultoría CDL Economics, se estima que 204,000 empleos en Estados Unidos relacionados con las industrias del cine, la televisión y la música serán afectados por el crecimiento de la inteligencia artificial en los siguientes 3 años. Sin embargo, en la industria de la música y la grabación se proyecta una disrupción menor que en las industrias del cine, televisión y animación. Las tareas que más probablemente se verán afectadas por la inteligencia artificial son la generación y clonación de voces, la generación y grabación de música y la composición de letras, seguidas por la masterización, mezcla y programación de herramientas musicales. Como podemos ver, actualmente han surgido nuevos retos e implicaciones éticas y artísticas, incluyendo repercusiones sobre calidad artística, originalidad, autoría y el rol en evolución del músico humano, y también la relación creativa entre el músico humano y la máquina. Así como los modelos generativos son entrenados utilizando datos de textos publicados, los modelos de aprendizaje musical también lo hacen con música y grabaciones existentes. Esto en principio ya infringe los derechos de autor y esto está siendo actualmente discutido y analizado. En cuanto a la monetización, la mayoría de las plataformas de inteligencia artificial y creación musical ofrecen los derechos sobre las piezas al usuario, esto con el plan de paga o suscripción. Otras veces son las mismas empresas que crearon la plataforma quienes se adjudican los derechos sobre las obras musicales resultantes. Es imposible vaticinar con exactitud el cambio real en la vida y trabajo del ser humano a partir de los avances exponenciales de las tecnologías de inteligencia artificial. Sin embargo, podemos hablar de algunos aspectos que abarcan la generalidad de las áreas de la productividad humana. Las tecnologías derivadas de la inteligencia artificial están a disposición, en el caso de la música, de los creadores como herramientas creativas innovadoras y facilitadores de procesos. Estas podrían aumentar el valor de su trabajo abrazando las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en lugar de rechazarlas o ignorarlas. Con la inteligencia artificial, los compositores pueden imaginar y crear en maneras no usuales. Esto puede traducirse en la creación de músicas muy novedosas. La inteligencia artificial tiene el potencial para democratizar la creación musical, que decíamos anteriormente, y esto puede permitir a un rango mucho más amplio de individuos participar en el proceso, siempre y cuando tengan acceso a las herramientas de inteligencia artificial y cierto conocimiento tecnológico. Los avances de la inteligencia artificial deben realizarse responsablemente. La pérdida o usurpación ilegal de propiedad intelectual a consecuencia de la IA debe atenderse. En consecuencia, actualmente se discute la implementación de nuevas leyes y reglamentos o barandales. Esto para los desarrolladores de inteligencia artificial. El impacto de la IA en la fuerza laboral debe seguir abordándose y discutiéndose. Planificar una transición hacia los nuevos trabajos disponibles es una prioridad. ¿Qué nos deparará el futuro para esta relación entre música e inteligencia artificial? Realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que seguirá sorprendiéndonos. Muchas gracias.
Comparto aquí las fuentes bibliográficas más importantes para este estudio en 2 páginas. Muchas gracias por su atención. Dejo aquí mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, me dará mucho gusto. Por lo pronto, agradeceré cualquier pregunta o comentario en estos momentos que tenemos.